Pero vamos a charlar con la diputada Silvia Asburger, que está con nosotros del Bloque Igualdad y Participación. Bienvenida, diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muchas bien? gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, hay varios temas para consultarle. Primeramente, bueno, el caso Rosalía Jara, que ha sido un caso realmente conmocionante y que a lo mejor, digo, a nivel nacional, con otras cuestiones, bueno, inclusive con lo de Santiago Maldonado, quizás se vio un poco eclipsado en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Rosalía Jara desapareció hace casi 2 meses, el 1 de julio. Lo que saben los fiscales con los que estuvimos reunidos en Vera, nosotros nos hicimos presentes desde la Comisión de Derechos y Garantías, es que lo último que se conoce es que sube al auto del único detenido que hay, que es un profesor de educación física de la localidad de Fortín Olmos, y a partir de ahí se pierde el rastro, se desconoce, el detenido no ha querido declarar, y bueno, se están buscando con todos los medios que se tiene a disposición, pero hasta ahora sin ningún éxito. Creo que es importante la movilización que se está produciendo en Fortín Olmos. Creo que no solo reclaman la aparición con vida de Rosalía Jara, sino que lo que se está reclamando ahí es mostrando un hartazgo en función de lo que es habitual, que es lo que yo llamaría con todas las letras corrupción de menores. O sea, hay una habitualidad de varones con poder que tienen relaciones sexuales con niñas de 12 y 13 años. Incluso hay denuncias que en los cotos de casa cercanos, en el norte de la provincia, se ofrecen los servicios a los turistas donde se incluyen ofertas sexuales con niñas menores de edad. Y creo que eso es un poco lo que ha implosionado en Fortín Olmos, que es una localidad de 3.000 habitantes y que se están movilizando en cada una de las actividades que hubo, casi 400 personas, ¿no? Digo, para ver la dimensión, claro, el impacto que tiene en esa localidad. Cotos de casa, muchos de ellos autorizados por la propia provincia. No hay una regulación, hay proyectos presentados justamente para prohibirlos, y justamente por esto. Hay denuncias incluso también que se usan a niños menores de edad como, no sé cómo llamarle, como cebo, o sea, se usan para que poder orientar en la puntería con dardos. Todas estas cuestiones ocurren con niños muy vulnerables. Yo creo que hay una gran ausencia del Estado provincial en lo que hace a la Secretaría de Niñez en esa zona, ¿no? donde hay niños en estado de vulnerabilidad extrema y un Estado ausente que no toma cartas en el asunto. Sí, también hay casos que demuestran que no toda la situación está perdida. El caso de Nilda Vivi Sánchez, que en el 2012, en mayo del 2012, 3 chicas de Margarita denunciaron, no, de Margarita no, la localidad cercana a Vera, ya me va a salir el nombre, habían denunciado que esta mujer era empleada del Poder Judicial, organizaba fiestas en su casa, en donde además tenía relación con el que después fue el fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fesi. Esa denuncia que las chicas presentan, estas 3 menores presentan, la toma una mujer policía y la tramita de manera extraordinaria. Allá en Fortín Olmos, en la zona de Vera, en la zona más deshabitada. Sin embargo, le faltó la contención, el resto del Estado, ¿no? Hubo una gran funcionaria policial que tomó las denuncias, hizo un buen sumario y después se terminó ahí. Sí, ahora tenemos un fallo de cámara. Sí, negativo, que obliga a cumplir la sentencia 7 años a la banda de Vivi Sánchez, sí. Es preocupante la situación en el norte. Yo creo que ha habido un cambio en los últimos años, en un sentido positivo, pero no suficiente. En las entrevistas que hemos tenido en la Comisión de Acuerdo, yo he participado, aunque no soy miembro de la Comisión de Acuerdo de la Cámara, para designar defensores, fiscales y jueces. Bueno, se habla con mayor habitualidad en relación a la violencia sexista, a la corrupción de menores, a la prostitución, a la explotación sexual. Y esto es positivo. Nosotros en la entrevista que tuvimos ese día que estuvimos en Vera con los fiscales, también esto asumen, saben que existe esta situación, pero
por ejemplo, no se dicta educación sexual en la escuela, y esto es fundamental. O sea, la educación sexual es la primer barrera para explicarle, para que un niño o una niña entienda que es dueño de su cuerpo, que nadie puede tocarlo sin su autorización, y un espacio amigable para que ese niño o niña pueda hablar lo que a lo mejor no puede hablar en otro ámbito, que puede ser el ámbito familiar, ¿no? Argentina tiene una estadística que asusta, que hay por año 3.000 niñas menores de 14 años que tienen niños o niñas, o sea, que quedan embarazadas y que ese embarazo llega a término. Siempre estamos hablando ahí de un abuso sexual infantil, porque estamos hablando de personas menores, y estamos hablando solo las que quedan embarazadas y las que tienen finalmente esos niños. Y no puede ser la resistencia que todavía se tiene en relación a la educación sexual. En la legislatura de Santa Fe se ha trabado un proyecto de ley de un diputado oficialista. No pudimos sacar una ley provincial, ¿no? Es absolutamente preocupante. ¿Por qué cree que ocurre esto? Porque los diputados que no están de acuerdo en tratarla aceptan el lobby de sectores fundamentalistas, de sectores que yo sintetizo como antiderechos, que impiden, que obstaculizan la educación sexual en la escuela. Cuando hizo eso, plantea la jerarquía de la Iglesia dentro de esos grupos, ¿o la Iglesia Católica, ¿no? No me gusta hablar como de la institución en general, porque como en todas las instituciones... No, por eso dije de la jerarquía, sí, por eso lo planteé como de la jerarquía, no de los fieles, digamos. ¿no? Claro, de algunos sectores de la jerarquía, sí. El embarazo adolescente no siempre representa un abuso. Hay también bueno, según la UNICEF, en Argentina nace un bebé cada 3 horas de una niña adolescente. Esa estadística en Santa Fe es de 1 día y medio. Cada día y medio nace un niño, un bebé de una adolescente. Menor de edad, digamos, menor de 18 años. Sí, y nos explicaban, a mí me explicaba el responsable del área dentro del Ministerio de Salud, que también, por eso es importante la salud sexual, hay un despertar sexual adolescente mucho más temprano, y también hay situaciones, digamos, de abusos que tienen que ver básicamente con la figura que se llama estupro, de un mayor que se aprovecha de ese niño todavía que no fue, que no tiene la madurez necesaria para el consentimiento. Por supuesto, ahí estamos hablando de un abuso. En cualquiera de los casos, la educación sexual es primordial. Fundamental. Es verdad, no es siempre abuso. Yo hablo de menores de 14 años. Luego puede hacer una relación consentida, quizás, a pesar de que sea una persona menor de edad, pero también es preocupante porque claro. Quizás es una niña que no ha tenido los suficientes instrumentos como para resistirse a ese inicio tan temprano, a poder elegir, ¿no? Por eso la educación sexual, siempre decimos, no obliga, simplemente le brinda todos los instrumentos claro. a una persona para que pueda decidir en libertad lo que puede hacer, ¿no? En los debates o en las discusiones que ha sostenido sobre el tema de la ley de educación sexual con los otros legisladores, y cuando lo hacen fuera del recinto, digo, en las comisiones, en el intercambio 1 a 1 y demás, ¿se pone de manifiesto este lobby o es una cuestión...? Se solapa, se disfraza. Yo fui diputada nacional cuando se discutió la ley de educación sexual en la Nación, era también integrante de la Comisión de Educación, y venían sectores que representaban a las instituciones de educación privada y que lo que planteaban era que era un derecho de la familia. Nosotros eso lo rebatimos fuertemente porque los abusos sexuales se producen fundamentalmente en los entornos familiares, claro. O sea, no con personas claro. que se desconozcan. Entonces es el Estado el que tiene la responsabilidad de brindarle a ese niño y esa niña, aún en ese entorno, los instrumentos, las herramientas para que pueda poder contar ese abuso o poder resistirse a ese abuso. Entonces se solapa con la decisión de la familia o con la posibilidad de que la familia pueda elegir la educación sexual que quiere para su niño o para su niña. Acá pasó algo similar cuando se discutía la ley de unión civil. En 2008, 2009, el lobby fue fortísimo. Bueno, de hecho no lo impidió el debate. Después, por suerte, el viento de la nación trajo otros aires, ¿no? Sí, algunos diputados y diputadas
veníamos presentando la ley de matrimonio desde hace algunos años y bueno, esos vientos de cambio permitieron una voluntad en ese momento favorable, pero sobre todo las organizaciones de la diversidad, las que motorizaron fuertemente y tuvieron estrategias correctísimas fueron las organizaciones de la diversidad, fundamentalmente la Federación Argentina LGBT, diría yo que es la autora de que Argentina haya sido uno de los primeros países que tenga ley de matrimonio igualitario, y hoy vemos cuán positivo, cuántos países que aún no lo tienen. Bueno, ahora Chile lo va a tener con la valentía, la voluntad de la presidenta que manda una ley a la legislatura chilena para que allí también haya ley de matrimonio, ¿no? Cuando uno habla con chicos, a mí me ha pasado hablar del tema con chicos pequeños, no pueden creer que dos personas del mismo sexo no se podían casar, no podían revelar. Y cuando uno le plantea que hasta el 80 y pico no se podía divorciar la gente en este país, menos todavía le entra en la cabeza que eso era real, digamos, y que eso ocurría. Y estamos hablando de cambios culturales hace nada, digo, sí, hace muy poquito. Hace nada, ¿no? Bueno, eso es, vemos qué fuerza que tiene el Estado cuando sanciona una ley de esas características. Yo siempre digo que esa ley no es que le permitió un derecho vulnerado, que era las personas que hacían pareja homosexuales no se pudieran casar. Es el instrumento más poderoso contra la homofobia, ¿no? Ha hecho una transformación cultural enorme en tan poquito tiempo que nadie imaginaba, ¿no? Y eso lo hizo la ley. En ese sentido, qué importante es cuando el Estado actúa, ¿no? Y cuántas cosas se podrían hacer desde el Estado para tener una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Pienso en el tema de violencia sexista, claro. Pienso en el tema de la igualdad de varones y mujeres, ¿no? Cuando veo que muchos actores de la política se comprometen fuertemente con el ni una menos y luego traban fuertemente los espacios igualitarios. Hoy tenemos la Junta Electoral de Provincia de Buenos Aires que dice que no aplica la ley de paridad de la provincia ahora para las elecciones generales, ¿no? Todas esas cosas, en definitiva, fomentan la violencia sexista, porque la violencia sexista es una expresión cruel y acabada de la desigualdad, pero en definitiva es la desigualdad en la pirámide, en la base está la desigualdad entre varones y mujeres. Pasaron 30 años de la ley de divorcio, 86, con Alfonsín. Pensaba en realidad, lo robustece más a esa figura que era absolutamente progresista en un contexto donde había dictaduras, todavía estaba Pinochet, claro. Estábamos, y hoy, solo con la voluntad de uno de los integrantes del matrimonio que le expresa al juez que se terminó el amor, se terminó el matrimonio. Es fantástico que no haya que testigos, que se ventilen trapitos delante de un juez, que se pongan a los chicos de rehenes. Es fantástico la reforma del Código Civil. Sí. ¿Piensa que debe ser legal la interrupción del embarazo? Sí, por supuesto. Si uno mira el mapa de los países donde tienen el aborto legal, ve que son todos los países que nosotros llamamos desarrollados. Y en esos países no solo no mueren mujeres como consecuencia del aborto inseguro, sino que además se producen muchos menos abortos, porque esas mujeres acceden a programas de salud sexual y reproductivo con acceso a anticoncepción, y si han tenido un aborto no lo vuelven a repetir, porque el Estado las asiste en relación a la anticoncepción para que no repitan el aborto como un método anticonceptivo, ¿no? Así que sí, yo soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, fui como diputada nacional la primer firmante del proyecto de la campaña que presentamos en el año 2007, llevamos 10 años, ahora hemos vuelto a presentar un proyecto como campaña el año pasado, al que le adecuamos las reformas que se hizo en el Código Civil en relación a los menores de edad, a las personas menores de edad y la capacidad progresiva de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Le puedo pedir una reflexión sobre lo que está ocurriendo con el caso Santiago Maldonado? Comparto totalmente el pedido del fiscal en relación a la desaparición forzada de personas. O sea, nada más que de leer los diarios está muy claro que es el Estado el que ha intervenido por acción en el peor de los casos y por ocultamiento en el caso más benigno, ¿no? Porque ha impedido que esa investigación se desarrolle
con todos los medios para poder saber qué está pasando con Santiago Maldonado, que creo que es un hecho gravísimo de la democracia, tan grave como lo de Julio López, y que espero que, bueno, el viernes nos vamos a movilizar todos en todo el país, espero que haya muchas personas y que el reclamo en la calle exija que se sepa quiénes son los responsables de su desaparición. ¿No creo que hay una respuesta tibia de parte del arco político de Santa Fe? Y cuando digo del arco político hablo en general, digo porque parece que hay quienes tienen más responsabilidades institucionales por el cargo que detentan y otros menos, pero ¿le parece que ha faltado un reclamo desde Santa Fe al respecto? Creo que por suerte hay un fuerte reclamo de la sociedad, y esto está ocurriendo sí, de la sociedad en todos lados, ¿no? No sé muy bien en quién estás pensando, qué actor político estás pensando, no, pero en general creo que... Para mí es tan grave que claro, merecería una foto permanente del gobernador, los intendentes, los diputados, peronistas, radicales, digo, de todos los partidos políticos diciendo... Sí. Y pidiéndole al Estado Nacional que reaccione. Sí, creo que es el hecho más grave que hemos tenido. Yo no recuerdo otro hecho tan grave como de estas características. Sí, comparto que todos, y por supuesto los de mayor responsabilidad, tenemos que estar al frente exigiendo la investigación y bueno, conocer la verdad en relación a este tema. ¿Puedo una cortita? La última, dale. En realidad es una pregunta cortita, pero imagino una respuesta larguísima. Tiene 30 minutos para una respuesta. Asusta. No, ¿usted es rosarina? Sí. Rosarina, militante del Partido Socialista. Hemos conformado con el diputado Rubén Giustiniani un bloque diferenciado. No, está bien, pero militante del Partido Socialista desde siempre, podríamos decir. Así es. Por lo menos hace mucho tiempo. Sí, muy jovencito. Ahora tiene una disidencia con el oficialismo en la provincia. Fuertes disidencias desde hace ya un tiempo importante. Lo contó Giustiniani, cómo lo dejaron afuera, sobre todo cómo le informó un secretario de Rubén Galassi que quedaban afuera del bloque. Más allá de eso, y que se ve que podemos reconocer en usted, a pesar de esa disidencia, alguna objetividad para opinar al respecto, ¿por qué le fue tan mal al socialismo cuando en apariencia está llevando adelante tal vez la mejor gestión de las tres que tuvo en la provincia? Eso es más una opinión personal. Creo que no ha sabido dar respuesta a la percepción de la ciudadanía de cuál es el principal problema. Hablo de la ciudad de Rosario, creo que me preguntaba fundamentalmente la ciudad de Rosario, que es el tema de la seguridad. Ya no podemos hacer responsables a los gobiernos, a los 25 años de gobiernos peronistas en la provincia, ni a tantos años que hace que el socialismo conduce la ciudad de Rosario. Pero además creo que se ha alejado en sus gestiones de la impronta que tuvieron en los inicios, que era que el Estado tiene que estar fuertemente presente para aquellos que más lo necesitan. Creo que si bien ahora está intentando revertir esa situación, es demasiado tarde.